Ahora sí, bienvenidos a un live más aquí en la Mira de los Libros. Vamos a hablar ahora de Ella y su gato, de Makoto Shinkai y Naruki Nagakawa. El día de hoy me acompaña desde Argentina, 10 para las 3, que es Mar, es una bookstagrammer también desde que le gusta la literatura y que bueno, hoy nos va a acompañar para charlar sobre este libro en especial. Entonces vamos a aceptar la invitación de nuestra invitada. Ya se puede, ya está ahí. Vamos a ver si no se traba esto. Listo. Hola, Mar. ¿Cómo estás? ¿Te escucha Muy bien? bien, ¿y tú? Sí, se escucha bien. Bien. Teniendo problemas, no te estoy viendo. ¿No me estás viendo? No. Qué raro. Bueno, yo sí te veo, pero sí está Bueno, muy raro. seguramente en un minuto se acomoda. Sí, bueno, si no, de todos modos, ya el like como va a quedar grabado, lo más seguro es que sí me puedas ver y puedas ver todas mis expresiones. Está bien. Después lo veo. Ok, pues de verdad, bienvenida. Aquí nos están diciendo Feliciano Ruiz que se nos ve bien a los dos. Bueno, eso es lo importante para que nuestra audiencia también nos pueda ver. Entonces, Bueno, Mar, bienvenida. Al fin se me hace también que podamos tener una colaboración después de bastante tiempo que estábamos ahí platicando justamente para este libro de Ella y sí, su gato. Y pues bueno, bienvenida. gracias. Es un placer. Yo tengo la cara. Pero bueno, eh, nada, muchas gracias por invitarme. No, de verdad, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, hoy, aparte de que vamos a hablar de Ella y su gato, pues bueno, vamos a profundizar y a desmenuzar todo lo que es esta obra de Makoto Shinkai, que es, para quien no lo conozca, es el director de dos películas muy importantes, Suzume, que se estrenó el año pasado, y Your Name, de no me recuerdo, 2019. Entonces, es alguien muy importante en el mundo de, digamos, cinematográfico. Y bueno, esta obra que vamos a comentar, que se llama Su gato, está basada primero en un cortometraje que él hizo. Y bueno, ahí se comenta en su obra, sobre todo en la parte de las contraportadas, ahí se va a comentar. Y también, digamos que Naruki Nagakawa retoma cortometraje y lo convierte en una historia. Que cuando yo lo leí, a mí yo tenía la expectativa de que iban a ser 4 historias diferentes, pero, oh sorpresa, no fue así. Son 4 historias de 4 mujeres distintas con 4 gatos que llegan a sus vidas de manera muy inesperada. Y que también es muy interesante porque hay una doble narración entre lo que nos narra desde la visión del hombre y la visión de las mascotas, que en este caso son los gatos. ¿Cómo lo ves tú, Mar? Sí, a mí también. Era una sola historia, porque el libro se llama Ella y su gato. No conocía en realidad que había un corto, después me lo comentó las Michi Lecturas y lo vi. Y me gustó mucho la diferencia que hay cuando leemos desde la parte de los animales y los gatos, más que nada, y la diferencia que hay con los humanos, ¿no? Es como que muy distinta la narración. No sé qué te pasó a vos con eso. Es muy distinta la narración, pero me gustó mucho porque lo vemos desde 2 puntos de vista, ¿no? O sea, a mi punto personal, la visión del ser humano es como muy viciada, mientras que la visión de los gatitos o de las mascotas en este caso, es muy inocente. Sí, a mí me pasó que las imágenes por ahí que nos daban los animales, los gatitos, eran más lindas que las que nos daban los humanos. Por ahí los humanos nos contaban la historia, mientras que el animal se detenía en ciertas partes a mostrarnos la historia. Eso me resultó como muy, muy bonito. No, y aparte también interesante es cómo ellos, cuando se expresan, saben perfectamente que son sus humanos, no les dicen el nombre en este caso, de cada una de las mujeres que son sus dueñas, sino mi humana. Era muy interesante cómo se hace este doble juego, ¿no? Entre las dos narraciones y las conexiones que se empiezan a generar
en el libro, porque vuelvo y repito, empezamos a leer, creo que el primer relato con Chovy, que es uno de los cuatro gatitos, y de ahí se va, era muy curioso porque creo que la historia casi en ciertas partes te van introduciendo otro gato, y ese otro Sí, gato automáticamente es el siguiente protagonista de la siguiente historia. Entonces, cada uno de ellos se va enlazando y eso a mí me gustó mucho, ¿no? Creo que de las cuatro historias, pues las cuatro están muy bien relacionadas y también yo diría que hay muchas semejanzas con cada una de las protagonistas, porque hay el tema en común que van a tener es la soledad, ¿no? O el sentirse solas. sí. A mí me gustó cómo la presencia del animal, bueno, el gato llega de cierta forma como a rescatarlas o a sacarlas de cierto lugar de su vida. Em, Creo que eso era como muy importante. Y también esto que decías, ¿no? De que cómo el animal es muy parecido a la persona que es su dueña, y cómo me gusta que sean tan territoriales, ¿no? Es su dueña, su humana. Algo que yo anoté mientras los releía era como que Chovy, que es el primer gatito del que leemos, es el más humano, por ponerlo en palabras. Mientras que los gatos van siendo más, más animal. Chovy es el más humano de los cuatro que tenemos. No sé si a vos te pasó lo mismo. No, no. Sí, sí me pasó lo mismo. Chovy es el más humano y es el que literal tiene la actitud de estar, él expresa que está enamorado completamente de la protagonista, bueno, de la protagonista de ese relato, que ahora que recuerdo, en ese primer capítulo no se dice su nombre, hasta el segundo es cuando se revela. Millo, ¿no? Sí, Mishu, Sí, que es sí, esta, si no me recuerdo, era esta maestra, es una maestra de claro. artes, si no me recuerdo, y que también tenía una vida complicada, y que Chovy, lo interesante es cómo cada encuentro del humano con el gato hace justamente esa conexión, ¿no? En el caso de Chovy, bueno, es un gatito que fue abandonado, que literal no lo quería, pues lo abandonó la mamá. En este caso, creo que no, más bien recuerdo que hay un personaje, bueno, John le comenta que, y para quien no sepa, John una parte importante de la historia que ahorita vamos a estar comentando de él, pero le comenta a Chovy que su mamá es creo que había sido dueña de una parte de uno de los territorios. Sí. Es interesante también eso y cómo se encuentran, vuelvo y repito, la dueña, en este caso Mishu, con Chovy, que en este caso es que Mishu rescata a Chovy de la lluvia, si no me recuerdo. Sí, sí. Que también el tren es muy simbólico en todo el libro. Hasta el final del libro, porque él es abandonado cerca de un tren, en una caja mientras está lloviendo, y ahí aparece Millo y lo rescata. Sí, y de ahí creo que, vuelvo y repito, ese es el capítulo en donde son más humanos el personaje de Chovy con Sí, Mishu, porque él está totalmente enamorado de ella, ¿no? Y aparte, siempre, algo interesante es cómo a través de la visión de Chovy, él va descubriendo esta primera parte del mundo, ¿no? John, sí, que es el perro, digamos como el guía de todos los gatos de la zona, le comenta parte de lo de su familia, le empieza a comentar las características que son de un gato, ¿no? Ya, como lo habíamos comentado, los gatos son territoriales. Y no nada más son sí. territoriales con el ser humano, sino como con todo lo que exploran en su momento, ¿no? Como esa parte de tierra les pertenece. Y es muy curioso, ningún otro gato se debe de meter a esos territorios porque, pues bueno, va a haber un enfrentamiento y eso lo vamos a estar viendo constantemente con otros personajes. Pero es muy curioso que Chovy, digamos, también empezó a aprender a ser gato, no solo a ser un gato humano, sino a ser un gato, como se debe decir, sino porque empieza a convivir con otra gatita, que digamos que es muy curiosa la forma en que se conoce, que es Mimi, si no me recuerdo. Es de esas gatitas que vale mucho la pena también destacar porque ahí vemos la contraparte. Mimi está enamorada de Chovy y Chovy como que o sea, se empieza a hacer a un lado. Chovy es totalmente de su dueña. Por eso yo había marcado como Chovy es más humano, mientras que Mimi, que es el siguiente gatito, la próxima historia, que si bien están entrelazados,
Y también me gusta cómo están entrelazados por la conexión que hay entre los gatos, ¿no? Esto de que viven todos en un territorio que si bien están marcados por territorios de gatos, entre ellos se conocen y a partir de ellos se dan la relación entre los humanos también. Pero también había puesto que Mimi es más sensible que Chovy en cuanto a ser felino, ¿no? Y en cuanto a ser gato, mientras, no sé, en un momento creo que Mimi dice como que Chovy no sabe ni cazar, porque es totalmente doméstico, y ella no. Y eso también como me gustó mucho, como a medida que avanza el libro, nos vamos encontrando con gatos que son cada vez menos domésticos, capaz. Sí, pero que al final de cuentas, los cuatro gatos van a quedarse con respectivas familias, ¿no? Cada uno con un motivo diferente. En el caso de Mimi, ella llega a la vida de un personaje, bueno, de otra chica que se llama Reiwa, que es una estudiante que es joven, si no me recuerdo, que tiene como entre 18 y 20 años, que se quiere dedicar a la pintura. Sí, te iba a hacer un comentario. ¿Cómo es el nombre? Porque en mi traducción aparece como reina. Ah, no, sí, Reina, sí es cierto, Reina. No, porque podía ser totalmente, ¿eh? Sí, pero justamente Reina es, digamos que Reina junto con Mishu, que es la protagonista de Historia. la primera historia, también tienen una conexión bastante interesante porque las dos, bueno, Mishu trata como de impulsar a que Reina siga estudiando, a que se siga preparando para poder ser una magnífica artista. Y Reina, pues digamos que vive un momento en donde como que ya todo lo que ella creía o todo lo que ella sentía y todo lo que hacía se viene para abajo. O sea, digamos que es de estos personajes que ya está en el vacío y tiene que volver a salir. Y obviamente sale con apoyo de Mimi. Sí, sí. Eh, claro, esa relación entre, tienes razón, es como me había olvidado de la relación entre Mishu y Reina, es por la escuela de arte, y que aparece Mimi y rescata, entre comillas, porque me gusta que el rescate sea mutuo, ¿no? Como que Reina va a sacar a Mimi de la calle, pero a su vez Mimi la ayuda a volverse la persona que nos encontramos después, ¿no? Sí, no, y aparte, digamos, en esta conexión, perdón por la música que se escucha, aquí luego pasa, aquí en la calle se escucha de repente cosas que no deben de oírse, pero bueno. Ahorita revisando mi nota que tengo aquí, yo soy de los Sí. que siempre apunta. La ventaja es que casi cuando termina un capítulo, dejan Sí. un espacio en blanco y ahí pude aprovechar para hacer todas mis anotaciones de cada capítulo. Ah, sí, Mimi, ¿qué pasó? que no se me ocurrió porque también dejan un espacio, yo cuando decías espacio en blanco dije, claro, porque cada historia no termina, no hace un corte abrupto, sino como que nos deja Lo deja como abierto. sí, lo deja abierto. Y después tenemos por ahí sobre el final ese cierre de todas las historias. Eh, Pensé que te referías a eso, pero tenés razón, en cada final de historia hay una hoja en blanco. Yo hice las anotaciones en una hoja aparte, totalmente. Es que, por ejemplo, yo conforme iba terminando cada historia era apuntar todo y sobre todo lo que pongo son cada una de mis impresiones y algo que me gusta es, por ejemplo, como cada característica que nos van dando de los gatos, ¿no? O sea, por ejemplo, empezamos con algo, te explican de que son territoriales, de que no les gusta ciertas cosas, que solo son cariñosos con sus dueños, más no con otros seres humanos. Entonces fue muy interesante esta parte porque, por ejemplo, Mimi es una gatita abandonada que, bueno, es rescatada por Reina, ¿no? En este caso, o como lo habías comentado, son las dos las que se rescatan a sí mismas. Y algo interesante en el caso de Mimi es que aparte de que se va a cruzar en su vida Chovy, Mimi ya tenía como esta idea del apareamiento, ¿no? O de poder disfrutar, como de llevar sobre la relación con Chovy a otro nivel. Ahí en esa parte a mí me quedaba muy claro que Chovy era un niño, seguía siendo un niño inocente a pesar de que él estaba siempre enamorado de Mishu. ¿Ves? Ahí yo cuando me pasó esto de Mimi con Chovy,
yo lo veía a Chovy más humano en ese sentido, como que él, si bien se percibe gato, eh, esto de, no, yo estoy enamorado de mi dueña y soy solo de mi dueña y yo no permito que otro gato esté conmigo. También como eso lo hacía más humano, hasta más niño también, que Mimi. Mimi, por eso yo la había marcado como más sensible, más en contacto con el universo, más en contacto con su lado felino, mientras que Chovy no. Sí, justamente, vamos, o sea, es como muy interesante esta relación, te digo, que tienen estos gatitos, y cómo a la par, en esas mismas narraciones, ellos van observando los comportamientos de sus amos, ¿no? O sea, si ellos se dan cuenta de cómo o están sufriendo o están, como que algo va muy de la mano esa parte. En el caso de Reina, digamos que ella, aparte de esta caída que tiene, empieza a volver a subir, a escalar, porque ella entra a trabajar a una, ¿qué era? Creo que una editorial, si no me recuerdo, un espacio en donde tocan, en donde ella no se enamora, sino, no te escucho. Ah, con diseño gráfico era, Ah, no sé dónde es entra cierto. antigua, sí. Sí, la de diseño gráfico, que ahí es donde ella va a conocer a como al jefe, y Sí, este jefe en un momento la va a tratar de seducir, digamos lo que comúnmente se llama acoso, en cierta forma. iba a decir, cuando lo leía ya desde un principio, que hasta es advertida por otro personaje femenino, eh, y ella como lo descarta como, no, no, está interesado en mi arte, como la inocencia también de Reino, ¿no? Como que vemos que es una chica chica, esto de que recién terminó el secundario y se está preparando para entrar en la universidad. Entonces es como, cómo pasa estas cosas por alto hasta el momento en que tiene que defenderse. Así es. Y bueno, que al final de cuentas, algo que me gustó de este personaje, de Reina, fue que al final se defendió. O sea, al final ella dijo que ella no quería esto, golpeó en cierta forma, bueno, sí, sí golpeó, si no me recuerdo, Sí, al jefe, y el jefe como que intentaba defenderse, pero de ahí se armó todo un escándalo justamente en el edificio donde ella vive, sí. y al final de cuentas, los mismos vecinos la defendieron, bueno, sobre todo una vecina en específico, que fue la que como que le Sí, pidió cierto apoyo. sí, es como que yo leyéndolo la primera vez que lo leí, porque lo releí, pensé que se iban a poner todos en contra, por una cuestión de que, bueno, ella es chica, es ella la que deja entrar a ese hombre a su casa, pero no, por el contrario, es como que todos salen a defenderla. Ese momento crucial en el que ella patea el auto, que para mí fue como, bueno, acá vemos el arco de Reina como personaje, que me pareció también muy interesante. Y dentro de esta historia, bueno, de Reina, hay otro personaje que se llama Masato. Masato es como el interés, vamos a decir que es el interés amoroso, aunque no es tanto así, porque Sí, Masato siempre le empezaba a cuestionar, como que tiene un interés en Reina, ¿no? Y al final de cuentas, digamos que los dos intentan, no recuerdo si entraron a un concurso y Masato ganó bueno, se va a preparar más. Y esta relación entre los dos, bueno, Reina como que lo veía como algo que no era, no que no fuera correcto, sino que como que lo envidiaba en algún momento, si no me recuerdo. claro, como que ella se creía superior en el principio de su historia por tener talento, se cree como superior a sus compañeros, más que nada con Masato lo vemos. Eh, y después tiene como este golpe o que se choca contra la pared y se da cuenta de que, bueno, el talento no lo es todo. Y también ahí entra Miyu, eh, que le dice como que el talento no lo es todo. Y lo vemos con esta relación que tiene con Masato, donde ella todo el tiempo está como bueno, vos andá a prepararte porque vos lo necesitas, yo no, porque yo tengo el talento. Y después cuando se da ese golpe, como cambia también. Creo que ese golpe se va dando muy, no muy abrupto, ¿no? Es como que se da pausadamente. Sí, No sé, y que al final de cuentas, en este cierre de la segunda historia,
Masato va a tener un punto importante, sobre todo, porque Mimi, al ver que, vamos a decirlo así, al final de cuentas, Mimi volvió a ser descuidada por Reina. Reina como que estaba muy sumida en sus problemas y dejaba a Mimi de lado, y Mimi buscaba de una u otra forma sobrevivir. Y lo vamos a platicar, tiene mucha relación con la tercera historia también que va más adelante. Pero Mimi al ver que no que Chovy no le hace caso, digamos que ella sigue explorando diferentes territorios del mismo vecindario donde viven todos estos gatos, y ahí va a conocer a Rabituerto. Rabituerto es como un gato salvaje, lo interpretan como, es lo opuesto a Chovy, como un gato muy masculino, vamos a decirlo así. Claro, totalmente, es como un gato callejero, salvaje, entre comillas, pero sí, es lo opuesto a Chovy, que capaz cuando lo ve, cuando ella le dice si le castaba, creo que era un pájaro, y él lo hace, creo que ahí está como enamorada de David Tuerto. Y que al final de cuentas, en ese enamoramiento, pues bueno, Mimi va a quedar embarazada, y al final de la historia se nos comenta, digamos que es como un aviso para Reina, porque el mismo, es como muy interesante todas las conexiones que se dieron en ese capítulo, porque al final de cuentas, Chovy fue quien le fue a avisar a Reina, que es la dueña de Mimi, lo que estaba pasando. O sea, no lo dijo con palabras, pero lo dijo con acciones, literal, de que ven, sígueme porque tu gatita está mal. Y ella, es ahí donde entra también Masato, que al final de cuentas Masato es, digamos, como ese apoyo para que los Sí, gatitos de Mimi y la misma reina, pues bueno, se sientan como más cómodos y sobrevivan, porque si no me recuerdo, creo que hubo en ese punto climático de la historia, era como un clima muy oscuro, casi literal. La propia Mimi no sabía qué hacer, digamos, como en este embarazo, el dar a luz a sus hijos, a sus bebés, que en este caso eran otros gatitos. sí, eh, hay también como un paralelismo entre las dos, porque ella ve todo el tiempo a Reina como una persona fuerte, y ella quiere ser fuerte, porque desde un principio se nos marca como que Minnie es muy débil, es la gatita que abandonan por ser la más débil, y ella está todo el tiempo queriendo demostrar que es fuerte. Y ese momento es crucial para mí, porque ella intenta, es más, hasta nos cuentan cómo va armando como una especie de nido para recibir a sus gatitos, pero en el momento del parto tenemos una situación totalmente desgarradora, ¿no? Y ahí es cuando aparece Chovy, aparece Masato, eh, y bueno, y cómo concluye la historia, que es lo opuesto como venía haciendo. Y de ahí viene la tercera historia, que justamente va a ser protagonizada por otro gatito, pero ya está muy relacionada con Mimi, porque es la hija de, no, será la hija, o hijo o hija de Mimi, no recuerdo muy bien, que se llama Cookie. Cookie, sí, es la hija de Mimi. Pero también se nos presenta en la historia de Mimi a Kuro, que también tiene relación con Cookie después en la siguiente historia. Como que Y con Kuro va a Rabito, instalar, y con ¿cómo? Rabito, si no me recuerdo. Claro, es él el que le va a avisar a Mimi una vez que, porque Rabituerto fallece, le dice, eh, nada, que era el territorio que era de Rabituerto, le pertenece a ella. Sí, sí recuerdo esa parte. Que justamente, bueno, en esta tercera historia es Cookie, la hija de Mimi, quien va a ser protagonista de esta historia. Y digamos que va a ser, nacen varios gatitos, la mayoría van a ser adoptados, pero de igual forma, Cookie es la única que va a, igual como con Mimi, que va a tener cierta condición física de salud, que por eso no la adoptan, ¿no? Y en algún Claro, momento, la más chiquita, la más débil. Entonces, también Mimi está un poco como que no la quiere dejar ir. En varias escenas se la muestra como que no, como que le advierte a Reina como que no, hasta que no esté lista, no se va. sí, digamos que es como una madre sobreprotectora de esta gatita. Y justamente, digamos que las cosas para Reina, pues bueno, ya empiezan como
al ver la luz, o sea, empieza a verse una mayor claridad en su historia. Pero esta tercera historia para mí, que es protagonizada por Aoi y Mari, bueno, Mari es la amiga, y ahorita voy a explicar qué tiene que ver ella. Pero es Aoi y Cookie, las dos protagonistas de esta tercera historia. Aoi y Mari son, digamos que se dedicaban mucho a escribir. No recuerdo si eran manga o novela gráfica, Sí, pero que era, digamos que tenían un muy buen nivel, ya hasta que en un momento llegan a, como llegan a las editoriales, bueno, llegan con, algo, con alguien fuerte para que hagan algo todavía mucho más, mejor, y es ahí donde sí, esta amistad entre las dos se va a empezar a quebrar. sí, Y que esa de por sí, para mí esta tercera historia sí fue muy dura porque aquí estamos viendo la soledad, digamos que una forma de soledad donde hoy entra en depresión completamente. ¿Por qué? Porque se culpa, digamos, porque ella piensa que fue la culpable de la muerte de su mejor amiga, Mari, que le dio un infarto fulminante. sí, es más, leyendo esa historia, a mí me pasó que, porque, no, perdón, no me acuerdo el nombre de la protagonista, pero estaba tan enojada con su amiga que le dice, ¿por qué no te morís? Eh, y después nos cuentan que eso se hace realidad. Yo, por un momento muy largo de esta historia, pensé que se había suicidado su amiga de toda la vida. Que encima es como se conocen desde muy chiquitas, comparten muchas cosas, y es como después en la historia nos enteramos que no fue así, que fue un infarto y por eso falleció. Y ahí es donde entra ella en depresión y como vemos también eh, cómo aparece Cookie en esta vida que tiene la protagonista de total soledad y como vos dijiste, depresión porque no puede salir de su casa, eh, también como también a rescatarse mutuamente. Siempre la presencia del felino con el humano va a ser media esa, como va a tener esa dinámica, ¿no? De rescate mutuo, para mí. No, sí, también para mí, creo que, y lo podemos aplicar en la vida real, al final de cuentas también en la vida real, ¿no? O sea, antes de continuar con esta y con las demás, con las historias, Sí, esto que estás comentando creo que es importante porque estamos, bueno, yo tengo tenía, porque ahorita ya no está presente en este plano terrenal, pero yo tenía un perro ah, y ella en algún, digamos, era un labrador y en algún momento pues también llegó a mi vida para como sanarnos mutuamente, ¿no? sí, Aparte hacer de una que y aparte que eran, digamos, los animales, y aquí lo refleja muy bien la historia, eh, tienen un amor muy puro, muy inocente, que no es viciado, y que ese amor siempre está presente, ¿no? El tiempo de vida que tengan nuestras mascotas, no solo los gatos, sino también los perros. Y es algo que con este libro, en específico ella y su gato, y con el chico y el perro, que es otro libro que va más o menos de la mano, son historias muy, muy hermosas, se puede decir así. lo voy a leer porque ese no lo tenía. Eh, es más, te iba a decir que esto que me contabas con tu mascota, en una parte, en la historia de Reina, Reina le dice a mi que no la quiere adoptar porque los gatos se mueren muy rápido. Eh, y Mimi lo acepta y dice, sí, nos morimos muy rápido. Y siempre va a estar como esa presencia de que el gato se va muy rápido de este plano terrenal durante todo el libro. Por ahí menos en la historia de Chovy, pero en los demás sí. Pero por esto que destacábamos hoy, que Chovy es el más menos gato de todos los gatos. Y justamente, fue el que menos me esperaba que fuera a morir fuera Rabituerto. O sea, yo dije, va a aparecer en la siguiente historia como el protagonista. Y no, aquí sí fue un cambio porque es la hija de Rabituerto y de Mimi, que es Cookie. Y que también de Sí, todos modos Cookie estaba en un momento, era como dices, es la más frágil de la historia, de los gatitos más frágiles. Yo decía, ella sí yo pensaba que iba a morir y sin en cambio no murió, sino más bien aquí lo que a mí me muestra, lo que yo revisé en esta historia y haciendo mis notas, es que Cookie tiene una evolución pasar de ser un gato enfermo a ser un sí, gato que constantemente creció, o sea, maduró y en cierta forma sanó.
sí. Es más, hay un momento que encuentra de nuevo a su mamá, porque esto de que viven en el mismo barrio, todos los gatos, eh, y ella la mira a Mimi y la mira y piensa qué chiquita que es, ¿no? En tamaño. Entonces ahí vemos también el crecimiento de Cookie como gatita, de ser un gatito bebé a ser más grande que su propia mamá. Sí, y aparte de que volvemos y repetimos, Cookie va a ser un punto importante para que sane a hoy, sobre todo porque hay que recordar, hay escenas muy bonitas en esta parte de la historia, en donde, por ejemplo, Cookie tiene que escapar porque literal quiere ir a ver a su mamá, o sea, quiere ir a ver a Mimi, porque Mimi al final de cuentas está también, pasa por una situación como de accidente, no creo que le estaban operando de la pierna, si no me recuerdo. Es que no lo dicen, dice que llega Jovi y avisa a Cookie que su mamá está mal, que la vaya a visitar, eh, y después nos enteramos que era algo de la pierna, pero hasta ese momento es como que no sabemos qué pasó. Pero Y es bueno, ahí, sí, y es ahí muy interesante porque Aoi conoce a Reina y digamos sí, que las dos se hacen muy amigas. Eso también me gustó mucho esa relación, que como el mismo autor va mezclando los personajes, o sea, no los deja, no es como otras historias que tienen un principio y un fin, sino que aquí todos se entrelazan. claro, es esto que te dije, de que los gatos van a ir haciendo que sus dueños se conozcan entre sí, o a veces la relación está desde antes, como en Mishu con Reina, o ahora, que no sé, hace que por los gatitos se conozcan, que también va a pasar en otras situaciones a lo largo de la historia, y va a ir entrelazando todo. Por eso creo que deja todos los finales de cada historia abiertos, para después ir entrelazándolo en las demás historias y ir cerrándolos a su manera. Sí, y obviamente creo que vamos, bueno, yo sí lo empiezo a ver, cada una de las historias como que te va dando un poco más, vamos al momento más alto de la historia. Cuando llegamos a la cuarta, obviamente a la última parte, que es la cuarta, que es la temperatura corporal del mundo, y que esta historia es protagonizada por Kuro, que es otro gato, igual, ¿cómo podemos decirlo? Igual, un gato que no es doméstico, que es callejero, y que era muy amigo de Rabbit Tuerto. Que Pero pasa a en esta, ser, de muerte de sí, David Tuerto, pasa a ser el rey de los gatos. sí. Y Kuro, digamos que es otro de los es un gato como igual a la misma altura que John, ¿no? Que es el perro. Aquí Claro, John siempre va a tener una característica de ser un perro, vuelvo y repito, guía o consejero de todos los gatos. Pero sí, aquí, en esta parte de la historia, se nos platica quiénes son los dueños de John y también se nos platica que, bueno, Kuro de repente llega y come, ya comparte hasta comida con John. O sea, esa fue una de las partes más interesantes que a mí como mensaje para esta parte de la historia es que los animales se pueden llevar bien juntos, ¿no? Si se tratan desde chiquitos o en algún momento, siempre se van a tratar bien. sí, y también por ahí la posición de John, en esta historia, que también, no sé, a mí me dejó como todo el tiempo preguntándome quién era, ¿no? Este perro que era tan sabio, eh, y la igualdad que tiene con Kuro. Eh, y esto de que se llevan tan bien, que en realidad empieza con una enemistad, de Kuro intentando robarle la comida, y después termina con una amistad muy bella entre ambos, y cómo Sí, llegan a padres. no, y aparte, esta amistad llega en un momento en donde John le va a pedir específicamente no un favor, sino yo creo, no, sí, digamos que le deja una herencia a Kuro en este caso, que es Sí, hacerte cargo de mi humano. O sea, yo me voy, pero tú te quedas y quiero que la ames como yo la amé.
O sea, literal, yo así lo interpreté. ¿Por qué? Esas escenas, de verdad, creo que es la parte de la historia en donde me puse a llorar un montón, porque John es un personaje bastante entrañable, aparte de ser como muy sabio, que llega un momento en donde él mismo sabe cuándo va a partir, que él mismo sabe cuándo va a dejar este plano terrenal. Y como todos los gatos del barrio, vamos a decirlo así, se reúnen para despedirlo. O sea, eso fue como muy bonito y algo como muy diferente a lo que podemos estar acostumbrados al ver entre la relación de perros y gatos. Me gustó mucho el volverse eterno de John. Me gustó mucho esa escena. Eh, y ese acompañamiento hasta el final que tiene Chovy y Kuro, que también son antítesis el uno del otro, igualmente se llevan muy bien, y lo acompañan a John hasta el final. Y ahí es cuando pasa la escena de los deseos y él nos dice que va a volver. Eh, pero sí, es como que yo todo el tiempo que leía la historia de Kuro con Gino, y estaba John presente, era todo el tiempo preguntándome, bueno, ¿por qué es tan sabio John? ¿Quién es? No sé si a vos te pasó de cuestionarte esto de John. Sí, a mí justo aparte me dejó con digamos, con esa reflexión, ¿no? De quién era, de por qué John es tan sabio, por qué John es tan, bueno, es más, hasta reflexionaba de la misma vida. O sea, fue como muy interesante que ver también esto pequeña, a lo mejor no fue una narración tan grande la de John, pero cómo el mismo autor mete este personaje, le da voz y hace que uno se reflexione acerca de la vida misma, ¿no? Literal a mí me deja el mensaje de que hay que disfrutarla hasta más no poder, o sea, en el caso de John. Y lo más bello es esta idea de la trascendencia, que en este caso él sabía cuándo iba a partir y como tú dices, cómo les va a decir a los otros dos gatos que son Chovy y Kuro que él va a regresar, que es más, la escena yo me la imaginé como literal, o sea, la vi que era los dos gatos despidiéndolo y John corriendo hasta desaparecer. Sí, Y los dos gatos, lo interesante es que el mismo John les dice, voy a regresar de la forma que menos lo esperen, pero pídanme un deseo. Que obviamente eso también fue muy interesante, ver cómo los dos gatos, Kuro y Chovy, van a tener deseos distintos y con una idea específica para sus dueñas. Que bueno, ya estoy adelantando un poco del final, pero creo que eso también valió mucho la pena. Y aparte, el personaje de Shino, que es la humana de Kuro y de John, en este caso, es una persona ya grande, ya mayor. Y es una mujer que al final de cuentas, pues vive sola, porque digamos que ella no tuvo hijos, se dedicó mucho al cuidado de sus suegros, tanto de su suegra como de su suegro, y el esposo la dejó con todo y el encargo. O sea, ni siquiera el esposo se hizo, los papás justamente, de, a mí me no, pasó es que es la parte que me hizo enojar. sí, a mí me pasó igual, porque en un momento hasta dice que su marido se dedica a dar charlas sobre el cuidado de personas de la tercera edad, y él nunca estuvo como en la línea de frente. Siempre fue su mujer la que se encargó del cuidado de sus suegros cuando estos no podían, y el marido después fue. Y vos decís, pero dale, o sea, le hiciste pasar un calvario y después la dejás, porque ella hasta deja su trabajo para cuidar a su suegro. Sí, y también ver cómo, a pesar de que ella sacrifica toda su vida por cuidar a estas dos personas que ni siquiera, digamos que no son su familia directa, eh, te deja ver el amor tan grande que le tenía a su marido por lo que era capaz de hacer, ¿no? En este caso. Y algo que también es, que al final de cuentas ella se encariñó con los suegros, o sea, ella ya
perdón digamos que te que, interrumpa, pero a mí me pasó que leyéndolo por ahí, eh, al ser un libro que es japonés y es una cultura totalmente distinta a la nuestra, hay una responsabilidad muy distinta por ahí a la que tenemos de este lado de acá en el occidente, ¿no? Entonces, yo lo veía por ese lado, por ahí es como, bueno, el mandato familiar a cumplir, esto de que yo lo veía así, eh, más allá de que después ella se encariña con los suegros y termina aceptando como este rol de cuidadora y hasta le gusta, lo veía por ese lado, ¿no? De cómo es tan distinto a veces. sí, No sé es si una, tenés una lectura eh, asiática y por ahí conoces más que yo, capaz tenés algo mejor pensado o llegaste a una conclusión totalmente distinta a la mía. no, estoy concuerdo contigo, o sea, casi siempre el papel o el rol de la mujer en Japón, y más de mujeres, digamos, como de la edad de Shino, sí tienen todavía esta como responsabilidad de cuidar al otro, ¿no? En este caso, y que forman parte de, porque lo reciben en su casa, porque viven con los padres, y sobre todo es algo que creo que viene generacional. O sea, todavía hay personas en Japón de, ¿qué te será? 50, 60 años que tienen estas ideas. Los más jóvenes ya no. Los más jóvenes, ellos ya buscan independizarse, buscan salir del hogar, ir conocer otras personas, irse a otro lugar. O sea, ahí vemos el choque generacional que creo que también lo marca mucho aquí. Es que por ahí, no sé, con las películas que tengo vistas, con los libros que tengo leídos, lo que yo veo es eso, cómo siguen siempre en la casa, ¿no? No está por ahí tanto esa salida de la casa. Y si está la salida de la casa, eh, llega un momento en el que los padres de alguno vuelven a vivir con ellos. Creo que, ¿dónde me acuerdo? Bueno, ese creo que es otro libro, pero sí, en algún momento no es en este, creo que es en otro, en donde hay una escena en donde la hermana regresa, o sí, no recuerdo si era este, pero en la hermana, hay una escena, o no recuerdo muy bien, pero es lo que ahorita comentas, de que regresan la hermana se fue y regresa al hogar materno. Creo que fue en uno de los libros, en estos libros que luego leo de literatura más oscura de Japón, en donde vienen como Eh, estas problemáticas actuales. Vos sabés que yo leí uno que es antes de que se enfríe el café, donde está esa escena. Esto de que ella vuelve después a su casa. Creo que es, Ya, creo que es el que yo también leí. O no, es que hay dos, porque creo que es el mismo y hay otro que estoy confundiendo a lo mejor, porque es uno de los de literatura del Holocausto, que es Lluvia Negra, y hablaba justamente de esto, de que son las familias que llegan, que fueron afectadas por la bomba nuclear. sí, Y una de las situaciones que pasa es que cuando los esposos descubren que sus esposas o esposos, viceversa, son sobrevivientes, se divorcian. Entonces, digamos, los afectados tienen que regresar a la casa familiar. Creo que también por ahí me acuerdo haber leído algo de esto. Pero justamente este personaje de Shino, pues creo que es como algo muy generacional y lo vamos viendo, ¿no? También vemos las diferentes etapas, no puedo decir las diferentes etapas de la mujer, pero vemos como mujeres de diferentes edades. Desde una sí, joven que es Reina, una estudiante, una profesionista que es Mishu, una ama de casa, bueno, una persona ya de la tercera edad que es Shino, y en el caso de Aoi, pues bueno, la podemos ubicar a lo mejor quiero entre estar con Reina, la un sí, poquito más de Misu, entre Reina y Misu. Para mí está entre ellas dos. era lo Porque que iba a decir, sí, sí, por lo que te dejan ver es como que sí se recibió de la universidad, eh, porque en un momento dice como que ella y su amiga terminan trabajando de cosas distintas, por más que les gustaba hacer mucho manga, después tienen la oportunidad de hacerlo, pero es como que no te dejan bien la edad planteada, pero te dejan ahí como que es jovencita, no tan jovencita como Reina, pero no tan grande para ir como Millo. sí, y justamente, bueno, todos estos personajes, pues bueno, vuelvo y repito, se van a entrelazar entre Sí, cada uno de las protagonistas y de los gatos. Algo interesante que no hemos comentado de Shino es que va a llegar un momento de la historia en que va a aparecer un personaje que se llama Ryota.
que es el sobrino de Shino. Porque yo quería destacar que cuando, eh, antes de que aparezca Ryota, cuando John se vuelve eterno, ella sueña con él y le pide un Ay, deseo. Y el deseo es amanecer y que esté el desayuno hecho. Es un deseo muy cotidiano, muy normal. Eh, y ella se despierta y ve que su desayuno no está hecho. Y después, cuando aparece Ryota, llega un momento que no me quiero adelantar, pero bueno, viene de la mano, ¿no? Que empieza él a encargarse del desayuno. Ahora, si querés, hablamos de Ryota. no, pero es correcto, o sea, Ryota es un personaje que al final de cuentas es un chico que, bueno, estaba trabajando en una empresa por Sí, recomendación de su padre. Ryota no sí, está como muy a gusto, si podemos decirlo, con la vida que tiene y decide escapar. Eso sí es como algo que luego, que yo también con eso, luego a veces yo también me identifico con eso de que quiero escapar de las responsabilidades que tenemos como adultos y refugiarnos en otro espacio. Y eso es lo que pasa con Ryota. Ryota se escapa de esa realidad que tenía y se va a refugiar a casa de su tía, de Shino. Y obviamente es muy interesante porque Shino no había visto a su sobrino hasta después, creo que fue, fallece el esposo no, miento, Shino, digamos, dejó de verlo hasta que de repente volvió a aparecer en su camino, ¿no? En este caso. Y y es algo el que, hijo de ella. sí, y algo que me gusta es que, digamos, Kuro cuando recibe a Shino, cuando él se empieza a dar cuenta de que va a vivir con ellos, pues no le agrada la idea. O sea, ahí se ve la parte territorial. Sí, sí, es que bueno, en varios momentos vemos a Kuro enojado con Ryota y hasta lo ataca. Y ahí es que esto que vos decís, se ve muy claro lo territorial que son los datos. Sí, muchísimo. Pero bueno, al final de cuentas, va a llegar un momento en que Kuro va a aceptar a Ryota, ¿no? En esta parte, cuando el papá va a reclamarle de que dónde se había escondido y que descubre que está en la casa de, bueno, de Shino. Shino muy, eso también esas escenas me gustaron, Shino muy firme, le trata de ponerle un alto al papá de Ryota y hasta el mismo Kuro defiende, o sea, los tres se ponen en un plan de defender, ¿no? En este caso. Creo que ya se nos congeló. Hola, hola, ¿ya? ¿Hola? Ah, Ya, aquí estás. Se congeló de volvimos. repente. Sí, me quedé fuera. No, pero vuelvo y repito, creo que la parte interesante es cuando Shino es firme, defiende a su sobrino, del papá, obviamente, y hasta el Sí, mismo Kuro va a defender a los dos personajes. O sea, Kuro se va a poner también del lado de los dos. sí. Creo que ahí está el cambio de Kuro para con Ryota, ¿no? Cuando aparece el padre y salta Shino a defenderlo. Eh, Se volvió a trabar. Pero bueno, no, lo que se recupera la señal, estamos sí, justamente en en un esta. momento, sí. Se volvió a congelar de repente la imagen. Ay, no. Ahí volví. Ya volviste, pero lo que estábamos comentando ahorita de Ryota, que fue lo que te quedaste, que era la parte que estabas comentando. Claro que para mí, ese es el punto de inflexión donde Kuro lo adopta también a Ryota como parte de, bueno, él es también mi humano. Creo que ahí se da. Y justamente a partir de ahí llega un epílogo. Bueno, es ahí, digamos, donde va a terminar un poco la historia. No quisiera dar el final, pero al final de cuentas, los dos personajes, bueno, los dos deseos, tanto el de Kuro como el de Chobi, se llevan a cabo. ¿Por qué? Porque en algún momento ellos iban perciben la energía de John. Me gusta mucho cómo vuelve John. Me gusta mucho en la forma en la que vuelve. Es muy simbólica también. Sí, y no, yo no pensaría, va a volver a renacer como
como otro perro, ¿no? O como otra especie, pero en realidad no fue así. Fue como algo Claro, más sí, onírico, más espiritual. sí, más simbólico. Es que yo muchas veces me quedaba pensando, eh, si a veces los gatitos eran reencarnación de otra cosa, ¿no? Me pasaba mucho con el caso de Cookie, si no era su propia amiga, en forma de gatito. Me pasaba con, eh, bueno, haciendo enganche con el anime también, ¿no? Eh, el mismo Chovy, si viste el anime, es como que hay un enlace de cómo vuelve. Entonces era como, nada, siempre me quedo pensando en, bueno, pero ¿es la reencarnación de alguien más o es alguien nuevo que viene a la vida para ayudarnos, nada más? O se los manda esa persona. Pues es como muy, pues digamos que es muy parte de este realismo mágico que se tiene, ¿no? En estas historias, pero sí, a mí también me dejó reflexionando esa parte de que si eran o reencarnaciones o era el mismo destino quien, no, que te coloca por algo, tienes que Sí, aprender de los gatos, ¿no? Y que llegan a tu vida en el momento en que, en cuanto más los necesitas. Entonces creo que cumple las dos funciones, sí. tanto como de que son parte de algo que te mandan, del mismo destino, y como una reencarnación de algo que tienen ellos que aprender de ti y tú de ellos. Sí, es más, hay una escena donde Cookie encuentra la pulsera que le había regalado la amiga, y ahí fue como, es como que todo tiene como un simbolismo muy grande, esa pulsera en especial. Eh, entonces por eso siempre me dejaba pensando, bueno, ¿es una reencarnación o es justo viene en el momento exacto en que se los necesita? Y esto que decías, que me gustó mucho como lo dijiste vos, de que llegan para que nosotros aprendamos de ellos y ellos aprender de nosotros. Sí, y algo también que me gusta que acabas de mencionar y que se me estaba pasando, y que era esa escena de la pulsera. Creo que ese también fue el punto para que a hoy volviera a enfrentarse a la vida y volviera a salir, porque ella se la pasaba encerrada mucho tiempo. Sí, como que tampoco quiero hacer mucho spoiler sobre la pulsera, eh, porque es muy importante para la historia de hoy, y es muy lindo también cómo pasa todo. Cómo te queda? Bueno, más bien, ¿en qué momento sentiste como si el corazón se te estrujara, o sea, que te sacara lágrimas esta historia de las cuatro? Con, de las cuatro, es que las cuatro son muy particulares. Me pasa que con John, al estar presente en casi todas las historias, me encariñé demasiado con ese personaje. Y creo que la historia de Gino me resulta la más fuerte por varios motivos. Como que podía empatizar más con ella. Si bien con Aoi también, Gino como que entre todo lo que le pasaba era como nada. Cuando se va John y queda ella, y hasta ella se da cuenta que después fue como, no, terrible, creo que se me fue un mar de lágrimas, era yo. Sí, yo también sufrí mucho con esa parte de John, pero me quedo con con las enseñanzas que nos deja hasta el mismo John. No solo cada uno de de los cuatro gatos, sino también el mismo John, que son estas enseñanzas de que llegan en un momento perfecto a nuestra vida, cada uno de estos, digamos, de nuestras mascotas, porque vienen a aprender algo y nosotros tenemos que aprender algo de ellos. Que es justamente, creo que, uno de los mensajes que nos va a dejar la trama, y aparte, bueno, el amor profundísimo que nos tienen los animales hacia nosotros, hacia ellos, más bien, Sí, no son, ellos son nuestros, ¿cómo podemos decirlo? Ellos piensan que que ellos son los dueños de nosotros, ¿no? En cierta forma. más con los gatos, como que como, hay una escena muy, muy linda con Gino, en donde Kuro le enseña lo que es la vida de un gato callejero, y está eso de, que yo lo veo con los gatos de mi familia, ¿no? Como que ellos, no sé, hasta la misma Mimi en un momento dice que en un momento va a cazar para devolverle toda la comida que Reina le dio. Y después lo tenés a Kuro enseñándole a Gino a cómo ser
independiente y libre, por más que él piense que los humanos son más libres de lo que son, de lo que es un gato callejero. Em, y nada, es como que me gustó mucho esa parte de aprendizaje mutuo y cómo Gino, de todos los personajes, me pareció el que más comunicación tiene con el animal, ¿no? Como que más sentido, eh, como que más lo entiende. Cuando Kuro le, porque obviamente no entienden el lenguaje felino, eh, pero cuando Kuro le, como, vení, seguime, Gino inmediatamente va y lo sigue. Sí, y como, digamos, al final de cuentas los gatos se dan a entender, ¿no? A pesar de que hablan un idioma distinto al del ser humano, uno aquí nos deja claro que en la historia los entienden sus dueñas. Y que, Sí, bueno, al final, en el epílogo, se especifica cada uno de los finales de cada uno de los personajes, que no lo voy a spoilear, pero el epílogo también me gustó. sí, el epílogo fue hermoso. La escena final de la historia de Gino también, cuando aparece John de nuevo, hay muchas escenas muy bonitas. Y bueno, y después lo mismo, ¿no? Que cómo perciben los animales el mundo desde esa inocencia y belleza, y cómo los humanos nos cuentan la historia, pero son más de ir al punto y contarte la historia, ¿no? Y el animal, en cambio, se para a mirar y a apreciar todo. Eh, ya el libro, cuando empieza tremendo, creo que es uno de los principios más bellos que tiene y más tristes a la vez. Eh, hasta ahí, triste. Pero sí me gustó eso, este como contraste entre ambos, como el animal puro, inocente, eh, y, y el humano no. Esto que vos también marcabas. Sí, sí, y lo marca mucho, ¿no? En la historia. Y ver la evolución de cada uno de estos gatitos y de sus protagonistas, creo que a mí me gustó. O sea, vemos cómo no, en ningún momento va a caer la historia. O sea, la historia siempre va a estar en constante crecimiento Sí, y que obviamente nos deja con, bueno, a mí me dejó con un muy buen sabor de boca en en todas las reflexiones que podemos hacer, sobre todo en esta que acabas de mencionar de cómo digamos, cada ser vivo aprecia la vida de forma diferente y de cómo mientras unos se detienen, que en este caso la mayoría de los gatos son los que observan los movimientos, la naturaleza, y el ser humano es muy acelerado, ¿no? En este caso. Entonces, creo que es algo que también que tendríamos todos que hacer, ¿no? De aprender a disfrutar la vida de una forma más sutil, más bella y no dejarnos llevar por la velocidad con la que constantemente se mueve el mundo, vamos a decirlo así. sí, es que algo que rescataba de esta belleza con la que está escrito, la parte de los animales, era eso, la enseñanza que nos dejan de, bueno, necesitamos nuestro momento también para sentarnos y apreciar todo lo que estamos pasando y no ir tan rápido en nuestra vida. Eh, Pero bueno, yo destacaba eso del libro porque fue como el contraste era bastante claro y me gustaba mucho. Y me gustaba mucho esto de la enseñanza que nos dejaban desde esa pureza e inocencia los animales. No, y bueno, y se refleja en todos los sentidos, ¿eh? O sea, creo que esa inocencia, a pesar de que llegan al grado más salvaje que se pueda conocer o más callejero, siguen teniendo esa inocencia todos los animales, ¿no? Bueno, los cuatro gatitos, el mismo John, que a pesar de ser muy sabio, también era muy, o es muy inocente. Sí, yo tengo una pregunta para hacerte. Vos viste el manga, ¿no? El manga, el anime. Lo intenté ver, bueno, vi un pedacito, no lo he terminado de ver. No, no importa, pero la pregunta funciona igual. Em, ¿Qué te pareció el cambio que hay entre el libro y el manga en cuanto al entendimiento de los gatos con los humanos? Híjole, bastante complejo, porque por ejemplo, el manga para mí sigue la misma línea, o sea, nada más lo único que cambia son los dibujos, vamos a decirlo así. O sea, como que lo va reduciendo. Y con respecto al anime, híjole, ¿cómo puedo plantearlo? Siento que lo principal es que se respeta la esencia
de esto, o la idea que tiene Makoto Shinkai, ¿no? Que es Claro, esta relación. Pero, ¿cómo puedo decirlo? Pero sí hay como ciertas sutilezas, vamos a decirlo así, ciertos cambios, y a lo mejor en el caso del anime, nos puede mostrar cosas que a lo mejor en el libro él no terminó o ideas que no terminó como de afianzar. Siento que por ahí puede ir un poco. yo, porque tengo mi respuesta también, ¿no? A mí me gustó porque funcionan en ambos casos totalmente distintos, ¿no? Pero al ser también, en uno lo estamos leyendo y en el otro lo estamos viendo, son dos formatos de comunicación distintos. Entonces es cómo agarró la historia principal, mantuvo la esencia, e igualmente eh, lo pudo hacer tan bien y tan bello, y si ves el anime, es como, es tan hermoso también, por más que esté este cambio en, en los gatos, por lo menos en la historia principal, que es una sola en el anime, no son cuatro. Eh, me gustó mucho el cambio, y creo que en los dos funcionan muy bien. No, y creo, bueno, y otra vez yo con mi no. Sí, pues, No, no, es que van a pensar que que estamos debatiendo, pero sí no, funciona bien. Sí funciona bien y creo que es de estas historias que al final de cuentas, vuelvo y repito, nos va a dejar, en el formato que sea, nos deja la misma reflexión. sí, sí, sí. Algo más, creo que estamos llegando ya a la última parte de este live, que al final de cuentas ya tenemos muy pendiente por hacerlo. ¿Algo más que quieras comentar, Mar? Yo creo que debatimos todo. Y tenía esa pregunta para hacerte porque me parecía muy interesante el cambio que había desde el anime al libro y cómo continuaba la historia. Y quería saber tu respuesta. ¿Vos qué querés decir algo más? Yo en mi caso tengo que terminar de ver el anime para poder complementar más mi respuesta, pero, pero igual, creo que cubrimos todos los aspectos de esta magnífica obra, en donde al final de cuentas, y esa sí sería la pregunta con la que quiero cerrar, ¿con qué te quedas? ¿Con qué mensaje te deja ella y su gato? Uy, creo que hay muchos mensajes. Como que para mmí, esto que hablábamos de que a veces un animal llega en el momento indicado de nuestras vidas para cambiarnos o sea, ayudarnos a sanar en un proceso y demás. Y también con esto que hablábamos de la belleza con la que ven los animales del mundo, que se ve plasmado en el libro, eh, y cómo hay que detenernos un poco a apreciar esa belleza nosotros también. Creo que esos dos mensajes para mí fueron como los principales con los que me quedo. Más allá de todos los demás que hay, porque hay muchos. No, sí, hay muchísimos. Yo me quedo con los dos mensajes y yo añado el del amor que los animales tienen, el amor y la inocencia y pureza que tiene un animal hacia el ser humano. Mientras Sí, uno sea bueno o digamos, pues cuides bien a tu mascota, al final de cuentas siempre vas a recibir un amor desinteresado que nunca es viciado. Y que eso lo podemos ver no solo con los gatos, sino también con los perros. Aunque los gatos sí son muy diferentes de mostrar su cariño y su amor, los perros sí, son más alegres en ese sentido. los perros son muy, como que tienen los sentimientos a flor de piel y el gato es más receloso, ¿no? Por ejemplo, el gato lo muestra en algunos momentos y el perro es constante siempre. Todo el tiempo está como estar queriendo a tu lado. Yo estoy cuidando ahora a mi sobrino perruno y está todo encima. Ahora tuve que cerrar la puerta porque dije, si no, no tengo que tener a UPA durante el vivo. Pero fíjate, creo que hasta eso es interesante porque, bueno, por ejemplo, esa parte las mascotas, ya sea perro o gato, siempre llegan en momentos que al final de cuentas nos vienen a enseñar algo. Puede ser desde ser más empáticos hasta aprender a amar a otro ser vivo que no sea necesariamente un ser humano.
Y es algo que yo, bueno, yo agradezco justamente en estas historias, porque esta historia para mí llega en el momento en que yo necesitaba como algo más relajado, algo más en donde pudiera apreciar más, pueda apreciar más la vida y donde pueda también disfrutarla. Creo que también ese es otro de los mensajes con los que me quedo, aprender a disfrutar de la vida. Sí, creo que a mí también en Duro me llegó un momento donde yo necesitaba un libro de este estilo, ¿no? Como más tranquilo, pero bello, porque es muy bello. Para mí, repito la palabra belleza todo el tiempo, pero es que en realidad me pasa como a vos. Llegó en un momento indicado en mi vida el libro, donde yo necesitaba algo más tranquilo, más pausado, con tanta inocencia y tanta belleza, y con tantos mensajes y tanta delicadeza también. Y por ejemplo, ya con esta pregunta quisiera cerrar. Tú y yo compartimos una pequeña historia que tiene que ver con respecto al trasplante renal, ¿no? Por ejemplo, si esta historia, esta obra nos hubiera llegado, digamos, en esa etapa, ya sea de pre o post trasplante, ¿pensaríamos lo mismo? ¿Pensarías lo mismo? Si a mí me hubiese llegado antes del trasplante, antes te voy a hacer una pregunta. ¿Vos es tu primer trasplante? Así es. Bien, yo también. ¿Cuántos años hace que estás trasplantado? 2 añitos. Muy reciente. Yo llevo, este año cumplí 13. Yo de muy niña me enfermé. Entonces, eh, creo que si me hubiese llegado en ese momento, a mí me trasplantaron a los 15. Si me hubiese llegado cuando tenía 14, pues yo cumplí 15 y a los días me trasplantaron, ¿no? ¿Cómo me hubiese sentido? Qué difícil, porque yo en esa época estaba muy Harry Potter. Y a mí Harry Potter me acompañó durante todo ese año, que fueron 3 años de diálisis y demás. Y está esa etapa muy marcada por Harry Potter. Eh, Estoy pensando en cómo me hubiese afectado este libro. Yo creo que me hubiese dejado también algo muy bonito, porque Harry Potter me dejó la enseñanza del amor. Eh, y creo que este me hubiese dado también, ¿no? Como apreciar, porque creo que como trasplantados tenemos como esto de, ¿no? De tomarnos nuestro tiempo a veces y pausar nuestra vida y de entender de que no todo tiene que ser rápido, de que podemos, eh, por lo mismo que atravesamos en nuestro día a día, o esto de que no sabemos qué nos va a pasar mañana también, de que a veces uno hace lo más correcto que puede, y así todo terminamos internados igual. Em, entonces, no sé, es como que estoy tratando de cerrar la idea y me voy por muchas ramas. Eh, sí, creo que me hubiese dejado una enseñanza muy linda también como de apreciar la vida ya desde antes que lo aprendí después de trasplantada, como después de unos años de trasplante aprendí a que tomarme las cosas con calma. Eh, Creo que si hubiese llegado antes del libro me hubiese enseñado eso un poco antes y hubiese estado muy, muy lindo. No sé si a Sí, yo vos. también. Yo también lo hubiera, bueno, ya está, creo que este libro ya hace 2 años, creo que ya estaba en 2021, cuando ocurrió lo que yo llamo el milagro de la vida conmigo. Eh, si hubiera llegado antes, creo que hubiera aprendido también a disfrutar un poquito más el proceso, previo al trasplante. O sea, todo este proceso de diálisis, de las hemodiálisis que a mí me tocaron. También estuviste con Y él, contar cuántos años estuviste antes del trasplante, si querés compartirlo, ¿no? Estuve muy poquito tiempo, porque a mí me detectan la insuficiencia a finales de 2020. Todavía Sí, duré como 2 meses sin un tratamiento, vamos a decirlo así. Y sí. de ahí fue en abril de 2021 cuando comencé el tratamiento de las hemos, de las hemodiálisis. Duré 6 meses, o sea, duré muy poquitito. Y llegó cadavérico o llegó relacionado vivo? Digo, Bien, y yo también. Eh, pero que, que, que está todo muy reciente, tenés como tu historia muy, muy, muy ahora.
Sí, pues justamente después del trasplante, bueno, los 3 meses obligatorios más lo que me chuté en aislamiento, pues las lecturas fueron mi refugio. Aparte, 2021, salíamos de la pandemia, es como que volver al aislamiento obligatorio, porque como trasplantados tenés un aislamiento muy grande, muchos cuidados también. Yo te digo, yo lo atravesé de muy chiquita, entonces eh, más de la mitad de mi edad, de mi vida estuve enferma. Eh, y por ahí es como que lo que yo cuento es como que cosas que me acuerdo, por ahí mucho flashback de cosas, pero que no lo tengo tan presente como si me hubiese pasado hace tan cercano como a vos. Yo en mi caso Y sí, también bueno, aparte, fue lo tuyo, o fue como se veía venir. Ay, perdón, si no querés contestarlo y lo hablamos en privado, perfecto, no tengo problema. no, está bien. Ya para los que están aquí, bueno, justamente este libro como que también fue el punto exacto para poder platicar un poco de esta cuestión. En mi caso, fue algo que fue, digámoslo así, fue sorpresivo, porque yo no me lo esperaba. O sea, digamos que mi nacimiento fue 7 meses, sí, no recuerdo si fue 7 u 8, que son los meses como un poquito más peligrosos para nacimiento. Los doctores se enfocaron más en mis pulmones que en mis riñones, y de ahí digamos que mi crecimiento fue aparentemente normal, pero algo que me daba constante eran infecciones de las vías urinarias. Entonces fue como ya un punto importante para decir que algo estaba mal en mis riñones. Pero Claro, ya hasta que de repente dejaron poco, voy a decirlo así, el cuerpo humano es una máquina perfecta, se sí, apaga, a mí me sube la presión sanguínea muy fuerte, literal me dolía mucho la cabeza, y fue ahí donde me di cuenta donde me dijeron tienes insuficiencia renal, pero no sabíamos a qué grado. O sea, literal, fue los pocos meses me dijeron, tu insuficiencia renal es tipo 5, o sea, ya es la terminal, se puede decir así, ya claro, necesitas urgentemente tratamiento sustitutivo. sí, Digamos que yo en ese momento pasé todas las etapas que puede haber del duelo, si se puede decir así, negación, todo. sí. Y hasta que llegó el momento en que dije, ya, necesito pues ya entrar en tratamiento, pues para vivir, que era lo importante en ese momento. Y vos hiciste solo hemodiálisis, ¿no? Sí, porque la idea era que el tratamiento, o sea, fuera yo el trasplante yo decía, bueno, pues ya estoy en hemodiálisis, un año, me aviento tranquilamente. Pero no, Claro, fueron los mismos doctores que dijeron, a ver, estás joven, no te queremos claro, aquí, te nos va, te nos va rápido a un protocolo, que son todos los pasos a seguir para ver cómo es, si estás apto para la operación. claro. Y se dio rápido, o sea, literal, yo terminé mi protocolo en agosto de 2021. En el Sí. caso de mi papá, que fue el que me donó, él llega como 2 meses después, fue creo que en septiembre, y se hizo su protocolo rápido y automáticamente es muy curioso porque yo justo a mí nos dan la noticia de que unos días antes de que comience octubre, y el día 6 de octubre de 2021 a mí me trasplantan y a los pocos días cumplo años. O sea, sí fue muy, muy, muy curioso esa parte. Estamos igual, o sea, a mí también me pasó igual. Yo al revés, yo cumplí años el 6 de septiembre y el 30 de septiembre me operaron. Eh, pero bueno, yo pasé por diálisis peritoneal, primero hice 2 años de diálisis peritoneal, e hice un año de hemodiálisis cuando tuve una peritonitis. También en mi caso fue de mi papá, el donante, ¿no? Y también como vos, de un día para el otro, eh, nada, me quedé sin riñones. Fue como en 3 días, me acuerdo que me internaron y después hicieron el traslado a un hospital más grande. Y yo era muy chiquita, tenía 11 años, entonces no entendía muy bien. Y creo que también fue un poco clave estar tan chico, eh,
por varias cuestiones, ¿no? Yo creo que si me hubiese pasado grande, lo hubiese tomado de otra manera, pero al ser chico y no entender muy bien todo, lo tomás, si bien es difícil, porque sos chico y son muchas negaciones, pero me pasó como a vos esto de decir, bueno, tuve que atravesar todo un duelo bastante rápido, pero al ser chico y no entender, no se veía tan grave. No sé si me explico. No, sí te explicas bien. Digamos, yo lo pasé muy rápido, o sea, todo fue rápido, pero bueno, eso lo agradezco porque fueron mis doctores los que dijeron, tienes que estar activo, estás joven, estás activo, entonces hay que continuar con la Claro, vida. Y eso, sí, digamos que no. Sí, y eso, pues bueno, me tiene ahorita aquí haciendo todas estas locuras que hago del pero live y de hablar de Japón. está perfecto y es hermoso y a mí me encanta hablar de este tema también y creo que el libro también está un poco relacionado a esto, más en la parte de la depresión de una de nuestras protagonistas, porque a veces es una enfermedad que viene acompañado de eso. Eh, y se me fue lo que iba a decir, eh, pero nada, esto de, bueno, ahí volvió, ahí volvió. De hablar del tema también es concientizar, ¿no? De ponerlo en palabras y comunicarlo es concientizar a los demás, que a veces, hasta que no te pasa, a veces no sabes, no tenés ni idea. Sí, y no solo conciencia, sino también hacer visible que todos estamos propensos a esto. O sea, literal sí son de estas cosas que te hacen que te cambian y que en el caso, yo lo relaciono mucho con este libro también, de estos mensajes, ¿no? Que te llegan en el momento justo de la vida, en donde tienes que Sí, aprender a disfrutarla, o en este caso, a ocuparte de ti para después mostrar la mejor versión de ti mismo. sí, sí, coincido totalmente. Me gustó mucho la forma en que lo planteaste, muy hermoso. Gracias. Pues bueno, ya nos queda, pues ya estamos terminando el live del día de hoy, agradeciéndote, Mar, que hayas aceptado la invitación para hablar de ella y su Gracias, gato, y estoy también, re- obviamente, de poder compartir un poquito esta pequeña historia, esta historia que nos une de la parte del trasplante renal. sí. Muchas gracias por invitarme, yo estoy muy contenta de estar acá, es un placer. Tenía muchas ganas de hablar con vos. Más allá de los intercambios de mensajes que siempre están, es distinto en vivo, ¿no? Así es. Así que gracias por invitarme y, y por la lectura y por todo. Muchas gracias. No, de verdad. Y bueno, de verdad, yo a los que se han estado conectando a lo largo de este live, pues bueno, nos despedimos de un live más aquí en La Mira de los Libros con mi invitada Mar. Síganla en sus redes sociales, que es 10 para las 3, tanto en Instagram como en TikTok, que también tiene ahí contenido interesante sobre libros. Y pues bueno, este live se queda grabado para quien quiera verlo, escucharnos, a pesar de lo que luego dicen del llamado Mercurio retrógrado que anda por acá con las cuestiones de comunicación. Se dio este live y de verdad muchas gracias, Mar, por aceptar la invitación. No, gracias a vos. Muchas gracias, en serio. Pues nos despedimos y seguimos en contacto, Mar, por mensajes y pues gracias, Diana, que estuviste conectada con nosotros. Se me estaba olvidando que también anda por aquí una amiga de Colombia y todos los que se Ay, estuvieron conectándonos y ofreciéndonos algún comentario. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos bueno, este es comercial mío de siempre de los live que hago. Muy pronto va a haber otro live y ya tenemos activo el club de lectura para leer una lectura de China. muy bien. Así que nos despedimos y de verdad, vuelvo, repito, Mar, muchas gracias.